Título: me sentaron junto al baño en la boda de mi hermana para que no causara problemas. Pero cuando su esposo me agradeció en el brindis por salvar su empresa, todos giraron a mirarme. Desde niña aprendí que mi familia era un terreno complicado, un lugar donde el amor y el dolor se entrelazaban de manera tan profunda que era imposible distinguirlos. Mi madre, una mujer fuerte y exigente, siempre imponía sus reglas y expectativas con una mano firme, mientras que mi padre, distante y ausente, prefería esconderse detrás de su indiferencia. Crecer en esa casa fue aprender a navegar un mar de silencios, miradas esquivas y palabras que dolían más por lo que no decían que por lo que sí. Mi hermana mayor, Marcela, era la favorita, la hija que parecía encajar a la perfección en ese molde familiar. Siempre educada, dulce, atenta, como si hubiera absorbido todos los deseos de mamá para ser la hija ideal. Yo, en cambio, siempre fui la rebelde, la que cuestionaba, la que no se callaba. Por eso, desde pequeña supe que para ellos, yo era la problema, la oveja negra, la que complicaba todo con su sinceridad incómoda. Las cenas familiares eran un ritual de apariencias. Sonrisas forzadas, charlas superficiales y ese sentimiento constante de que en cualquier momento iba a explotar una bomba. Mi hermana y yo compartíamos el mismo espacio, pero parecía que habitábamos mundos distintos, separados por heridas invisibles que nunca nos atrevimos a hablar. Había rivalidad, claro, pero también un cariño reprimido que asomaba en contadas ocasiones, generalmente eclipsado por la necesidad de protegerse a sí mismas. Cuando Marcela anunció su boda, sentí una mezcla de alegría y temor. Quería estar ahí para ella, porque a pesar de todo, era mi hermana y la amaba. Pero también sabía que no sería fácil. La relación con su prometido, Andrés, era tensa. Él no solo parecía compartir la rigidez y el control que marcaban a nuestra familia, sino que además tenía un carácter imponente que mantenía a todos en una especie de miedo respetuoso. Para él, yo era una amenaza silenciosa, alguien que podía alterar la imagen perfecta que querían proyectar. El día de la boda llegó con toda su pompa y protocolo, pero para mí no fue un día de celebración, sino de supervivencia. Desde el momento en que entré al salón, supe que me iban a marginar. Me asignaron una mesa alejada, casi escondida, junto al baño, como si allí fuera el único lugar donde no molestara. Sentí la mirada de desaprobación disfrazada de indiferencia en cada invitado que pasaba cerca. No era solo un desprecio a mí, sino un mensaje claro: no eres parte de esto, no perteneces. Mientras observaba a mi hermana, radiante y sonriente con su vestido blanco que parecía un símbolo de perfección, sentía una mezcla de tristeza y rabia. La boda era un escenario donde se escenificaba el poder, y yo era la excluida. Aquel día no solo se celebraba su unión con Andrés, sino también la consolidación de un círculo familiar que me dejaba fuera. Los invitados reían, brindaban y hablaban sin saber que bajo esa fachada de felicidad se escondían tensiones que podían estallar en cualquier momento. Mi hermana y yo éramos víctimas y perpetradoras de esa dinámica tóxica que nos había separado. Por un lado, estaba la necesidad de mantener la apariencia y por otro, el deseo inconsciente de protegernos de heridas antiguas. Andrés, en particular, tenía un poder invisible pero palpable. Su presencia imponía silencio, su mirada era juez y verdugo. Me di cuenta de que para él, mantener a raya a la oveja negra, era parte de la estrategia para controlar a Marcela y la familia. Yo representaba un recordatorio incómodo de conflictos no resueltos y verdades a medias. Desde mi rincón, empecé a observar los detalles que nadie parecía notar. La tensión contenida en la voz de mi madre cuando hablaba con Marcela, las miradas cómplices entre Andrés y algunos invitados, los susurros que se cortaban al acercarme. En ese ambiente asfixiante supe que esa boda sería mucho más que una ceremonia, sería la prueba de fuego para mis límites y mi dignidad. Pensé en todos esos años de silencio, de intentos por mantener la paz a costa de mi propia voz. En cómo había permitido que la culpa y la lealtad me retuvieran en una prisión emocional. Pero esa noche algo cambió. Desde mi lugar junto al baño, decidí que no iba a seguir siendo la invisible, la excluida ni la que callaba. Y fue en ese momento cuando el esposo de mi hermana tomó el micrófono para hacer el brindis, que todo se volteó. Él, con una sonrisa calculada, me agradeció en público por haber salvado su empresa en un momento crítico. Todos los rostros se giraron hacia mí, y sentí como el aire se cortaba. Aquella palabra, aquella verdad que nadie esperaba escuchar, rompió el silencio y desarmó el escenario que ellos habían construido.
Por primera vez, en medio de esa noche plagada de máscaras y mentiras, sentí que tenía el poder de redefinir mi lugar en esa familia. Que no era solo la problema ni la excluida, sino alguien con voz y valor, capaz de enfrentar las heridas y los conflictos que habíamos enterrado. La boda de mi hermana dejó de ser solo una celebración para convertirse en el inicio de una lucha personal, la lucha por mi dignidad, por poner límites claros y por sanar las heridas que habían hecho tanto daño. La traición llegó como un golpe frío, inesperado, pero no por eso menos doloroso. Había algo en esa boda, en ese brindis, que había removido algo en todos nosotros, aunque nadie quisiera admitirlo. Pero yo no estaba preparada para la traición que estaba por llegar, la que me desgarraría desde dentro y marcaría el punto de no retorno. Desde hacía meses, había estado apoyando en secreto a Andrés. No por cariño ni afinidad, sino porque en el fondo sabía que su empresa, la que ahora parecía florecer, estaba al borde del colapso. Nadie en la familia quería verlo, pero yo conocía la verdad. Sin ayuda externa, esa empresa iba a quebrar y con ella, la aparente estabilidad que todos mostraban. Fue un acto silencioso, casi invisible, pero cargado de compromiso y sacrificio. Ayudé a Andrés con estrategias financieras, contactos y hasta apoyo moral. Nunca pedí nada a cambio, solo quería que las cosas funcionaran para que la familia, y especialmente Marcela, no sufrieran más. Era un sacrificio que hice en silencio sin buscar reconocimiento porque creía que así mantenía la paz. Pero la paz se rompió cuando, en ese brindis, Andrés me agradeció públicamente. Para ellos, yo era la oveja negra, la intrusa. Para mí, era un alivio saber que el esfuerzo no había sido en vano. Sin embargo, lo que no sabía era que esa verdad, dicha en voz alta, iba a ser usada en mi contra. En los días siguientes, la traición se hizo visible. Mi hermana, a quien tanto amaba y había apoyado en su proyecto de vida, me dio la espalda. En vez de agradecer mi ayuda, me acusó de querer robar protagonismo, de ser la que siempre buscaba conflictos. Sus palabras eran cuchillos, pero lo peor era el silencio de mi madre, que nunca me defendió ni preguntó la verdad. El golpe más duro fue el de Andrés. La persona a la que ayudé en su peor momento me volvió la cara. Se unió a mi hermana en ese rechazo, y juntos comenzaron a borrar todo lo que había hecho por ellos. Mis esfuerzos fueron minimizados, convertidos en un pretexto para atacarme y humillarme. Sentí como la confianza que había depositado en ellos se desplomaba. La traición no fue solo en palabras, sino en gestos, en actitudes que me excluían y descalificaban. En reuniones familiares, en mensajes ignorados, en miradas de desprecio. Era como si de repente yo fuera la enemiga, la causa de todos los problemas. La tristeza me invadió, mezclada con un enojo profundo. ¿Cómo podían devolverme con desprecio lo que había dado con tanto esfuerzo? ¿Cómo podía mi propia sangre volverse contra mí? La sensación de aislamiento fue insoportable. Me sentí sola, incluso en medio de la familia. Pero lo más doloroso fue la traición emocional, el haber confiado en ellos, haber creído que podíamos superar los rencores, solo para descubrir que mi ayuda había sido una debilidad que aprovecharon para descartarme. Pasé noches en vela, reviviendo cada momento, preguntándome dónde había fallado, qué había hecho mal para merecer ese trato. La herida era tan profunda que incluso dudé de mí misma, de mi valor, de mi derecho a estar allí. Pero entre la desesperación, algo comenzó a surgir, una chispa de fuerza y claridad. Comprendí que esa traición no era solo un acto de rechazo, sino también una señal para mí. Una llamada para dejar de dar sin recibir, para dejar de luchar en un campo donde no me valoraban. Fue un momento devastador, pero también revelador. La traición rompió el velo de la ilusión y me mostró con brutal honestidad quiénes realmente eran y qué esperaba de mí esta familia. Ya no podía seguir ignorando la toxicidad que me rodeaba ni el daño que me hacía. Ese día supe que mi vida estaba a punto de cambiar. Que tenía que decidir si seguir siendo la víctima invisible o encontrar la manera de sanar, poner límites y reconstruir mi dignidad. La traición, aunque dolorosa, fue el punto de quiebre que me empujó a empezar ese camino. El punto de quiebre no llegó de repente, sino como una acumulación lenta de heridas que dejaron de cicatrizar. Cada palabra hiriente, cada silencio cargado de desprecio, cada mirada que me ignoraba fue como una gota más que llenaba un vaso que ya estaba al borde del desborde. Y finalmente un día supe que no podía seguir así. Me senté sola en la sala, con el corazón apretado y la mente agotada.
Miraba las fotos familiares en la pared, esas imágenes felices que parecían de otra vida, de otro tiempo. Recordaba cómo antes todo era diferente, cuando las discusiones no terminaban en gritos ni en exclusiones, cuando sentía que pertenecía a algo, a una familia unida. Pero esa realidad se había desvanecido, y con ella, la paz que alguna vez conocí. Durante mucho tiempo me había esforzado por mantener la armonía, por ser la que cedía, la que callaba para evitar conflictos. Me decía a mí misma que el amor familiar debía superar cualquier diferencia, que el sacrificio era parte del deber. Pero la verdad era que ese amor estaba marcado por el egoísmo, la manipulación y el daño constante. Y yo era la que pagaba el precio. Pensaba en mi esposo, en cómo me apoyaba y me veía crecer a pesar de todo. Él siempre me recordaba que merecía respeto, que no debía permitir que nadie me humillara, ni siquiera mi propia familia. Pero ese consejo chocaba con mi propia culpa. ¿Cómo podía alejarme de quienes me habían dado la vida? ¿Cómo podía dejar de lado años de historia compartida? La culpa era un monstruo silencioso que me devoraba por dentro. Me decía que estaba siendo egoísta, que estaba fallando como madre, hermana, hija. Que debía aguantar, soportar, callar. Pero la realidad era que esa culpa solo alimentaba mi sufrimiento, me mantenía atrapada en una jaula invisible. Una noche, después de una discusión especialmente cruel, lloré sin consuelo. Sentí que mi alma se desgarraba, que ya no quedaba nada de la mujer fuerte que alguna vez fui. Me pregunté si valía la pena seguir luchando por un lugar donde no me querían, por un amor condicionado a la obediencia y la sumisión. Fue en ese momento, en medio del dolor y la desesperanza, que entendí algo fundamental: no podía seguir sacrificándome por quienes me negaban. No podía seguir viviendo para complacer expectativas que me destruían. Tenía que decidir entre seguir siendo prisionera de ese círculo tóxico o liberarme para encontrar mi propia paz. La decisión no fue fácil. Sabía que romper con la familia traería consecuencias, rechazo, más críticas, soledad. Pero también sabía que seguir donde estaba era un suicidio emocional. Tenía que priorizarme, aunque eso significara perderlo todo. Pensé en mis hijos, en la imagen que quería dejarles. No quería que aprendieran que el amor familiar justificaba el abuso o la indiferencia. Quería enseñarles que merecen respeto, que deben defenderse y protegerse, incluso si eso implica tomar distancia. Esa noche, con lágrimas aún en los ojos, hice una promesa a mí misma: no más silencios, no más humillaciones, no más sacrificios injustos. Me prometí que pondría límites claros, que lucharía por mi dignidad y por mi bienestar emocional. Al día siguiente me levanté con una fuerza renovada. Sabía que el camino sería difícil, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control de mi vida. Que podía elegir quiénes serían parte de mi mundo y quiénes no. En ese punto de quiebre comprendí que el amor propio no es egoísmo, sino la base para poder amar verdaderamente a otros. Que protegerse no significa renunciar, sino sanar y crecer. Y que la familia, aunque importante, no debe ser una cadena que nos ahogue. Decidí empezar a escribir mi nueva historia, una en la que yo fuera la protagonista y no la víctima. Una historia donde mis límites fueran respetados y mi voz escuchada. Ese día marcó el comienzo de un cambio profundo, de un camino hacia la libertad emocional y la autenticidad. Sabía que aún quedaba mucho por enfrentar, pero ya no tenía miedo. Había llegado mi punto de quiebre y con él, la posibilidad de renacer. El día que decidí confrontar a mi familia, sentí como si estuviera caminando hacia una batalla que ya no podía evitar. No se trataba solo de palabras, era mucho más que eso. Era enfrentar años de silencios, de heridas ocultas, de traiciones disfrazadas de indiferencia. Sabía que al abrir esa puerta, la casa familiar nunca sería igual, pero necesitaba que la verdad saliera a la luz, aunque doliera. La reunión fue en la sala grande de la casa de mis padres, un espacio que hasta entonces había sido escenario de tantas celebraciones, pero que ahora se sentía frío, casi hostil. Todos estaban ahí, mis hermanos, mis padres y por supuesto, yo. Mis manos temblaban ligeramente, pero mi voz debía ser firme, porque ya no podía permitirme más dudas ni evasivas. Empecé con lo que había callado durante años. Hablé de las miradas que me ignoraban en las cenas, de los comentarios hirientes que me dejaban en silencio, de cómo me habían excluido de decisiones importantes y, lo más doloroso, de cómo me habían traicionado en lo que creí que era un vínculo inquebrantable. Cada palabra fue un golpe, pero también una liberación.
Recuerdo la mirada de mi hermana mayor, mezcla de sorpresa y enojo, como si no pudiera creer que finalmente tuviera el valor de hablar así. Mi madre intentaba mantener la compostura, pero sus ojos se llenaron de lágrimas que no quiso esconder. Mi padre, siempre callado, se quedó en silencio, pero su expresión mostraba que algo se rompía dentro de él también. Cuando hablé del momento de la traición, cuando supe que habían hablado a mis espaldas para desacreditarme frente a mi hija, sentí un nudo en la garganta que casi me impide continuar. Pero no podía detenerme, debía seguir para que entendieran el daño que habían causado. No solo a mí, sino a toda la familia. Mi hermano menor intentó interrumpirme, defendiendo sus actos con justificaciones que solo avivaban mi rabia. No fue con mala intención, dijo, pero yo sabía que la intención no borraba el daño ni las mentiras. Le respondí con calma pero con firmeza, que la intención no mitigaba la traición ni el dolor que me habían infligido. Fue entonces cuando mi voz se quebró por primera vez. Reconocí mis errores, sí, porque yo también los tenía, porque la familia es compleja y nadie es perfecto. Pero también exigí respeto, que se reconociera mi derecho a ser tratada con dignidad y a no ser excluida ni humillada. La tensión creció, las palabras se cruzaban, las emociones se desbordaban. Hubo reproches, lágrimas, gritos. Algunos miembros de la familia se levantaron y se fueron, incapaces de enfrentar esa verdad incómoda. Pero otros permanecieron, y en ese pequeño grupo sentí que algo empezaba a cambiar. En un momento mi hija apareció en la puerta, escuchando más de lo que esperaba. Cuando me vio ahí con el rostro rojo por las lágrimas y la determinación en la mirada, entendió que algo serio estaba ocurriendo. Me miró y en ese instante, aunque no dijo nada, sentí que podía recuperar algo perdido entre nosotras. Hablar la verdad fue un acto de valentía y vulnerabilidad. Exponer las heridas que todos trataban de ignorar implicaba arriesgarme a ser juzgada, rechazada o incluso aislada. Pero también era la única manera de romper el ciclo tóxico que nos mantenía atados a resentimientos y mentiras. Al terminar, el silencio llenó la sala. No era un silencio de paz, sino de impacto, de reconocimiento incómodo. Había puesto sobre la mesa la realidad que todos sabían pero nadie quería enfrentar. Y aunque el camino hacia la reconciliación aún parecía lejano, ese momento fue el primer paso. Me di cuenta entonces que confrontar no significaba solo reprochar, sino también escuchar. En la discusión surgieron verdades que yo desconocía, miedos y frustraciones que habían alimentado el distanciamiento. Fue doloroso, sí, pero también necesario para empezar a sanar. Salí de esa reunión agotada, emocionalmente drenada, pero con una claridad que no había tenido antes. Sabía que no sería fácil, que tendría que mantener firme mi posición y mis límites. Pero también sentí que había recuperado mi voz, esa voz que durante años había estado silenciada por miedo y culpa. A partir de ese día, cada interacción familiar sería distinta. La verdad había sido revelada, y aunque algunos la rechazaran, yo ya no podía volver atrás. Había elegido el camino de la honestidad, aunque eso significara enfrentar tempestades. Esa confrontación me enseñó que a veces, la familia puede ser el escenario de nuestras mayores heridas, pero también puede ser el lugar donde empieza nuestra sanación, si somos capaces de mirar con valentía y decir lo que duele. Después de aquella confrontación que sacudió los cimientos de nuestra familia, supe que las cosas no volverían a ser como antes. Ya no podía seguir permitiendo que me trataran como un simple espectador en mi propia vida, ni que mis sentimientos fueran ignorados o pisoteados. Necesitaba establecer límites claros, para proteger mi paz y recuperar mi dignidad. Al principio fue un proceso complicado. No es fácil poner barreras con personas que han estado tan cerca, con quienes compartimos historia y sangre. Pero esa cercanía no debe justificar el daño ni la toxicidad. Aprendí que establecer límites no es un acto egoísta, sino un acto de amor propio y respeto hacia uno mismo. El primer límite que puse fue emocional. Dejé de responder a mensajes o comentarios que me lastimaban o que intentaban manipularme. Si antes me consumían horas de angustia y vueltas en la cabeza, ahora decidí que no merecía ese desgaste. Fue duro porque al principio sentía culpa, como si estuviera abandonando a mi familia. Pero entendí que yo no puedo salvar a nadie ni cambiar su actitud, solo puedo decidir qué tolero en mi vida. También comencé a limitar mis visitas y encuentros. Ya no iba a esas reuniones donde sabía que sería ignorada o criticada por cualquier cosa que dijera o hiciera.
En su lugar, elegí espacios y momentos donde me sintiera realmente bienvenida, con personas que me respetaran y valoraran. No fue fácil comunicar esta decisión, y recibí resistencia, incluso reproches disfrazados de preocupación. Pero mantuve mi postura, no volvería a ser la víctima silenciosa ni la que se sacrificaba para mantener una ilusión de armonía. Físicamente tomé distancia. Dejé de estar disponible para atender demandas o favores que solo alimentaban el desequilibrio en la relación familiar. Entendí que decir no era un derecho y que mi tiempo y energía no eran recursos infinitos para regalar a quienes no me respetaban. Ese no fue liberador y doloroso al mismo tiempo, porque rompía expectativas y tradiciones familiares que parecían inquebrantables. Otra frontera importante fue en la forma en que me permití sentir y expresar. Ya no reprimía mi tristeza o enojo para evitar conflictos. Aprendí a comunicar lo que sentía con honestidad, sin miedo a ser juzgada o rechazada. Eso significó enfrentar críticas y miradas de desaprobación, pero también me permitió recuperar mi autenticidad. Poner palabras a mis emociones me ayudó a entenderme mejor y a sanar heridas que llevaban años abiertas. Sin embargo, no todo fue tan sencillo. Poner límites siempre genera resistencia, especialmente en familias tóxicas donde el control y la manipulación son moneda corriente. Recibí intentos de chantaje emocional, de culpas disfrazadas de amor, de reproches por romper la familia. Algunos me acusaban de ser fría o egoísta. Pero yo sabía que sin esos límites, la relación continuaría siendo destructiva. Hubo momentos en que dudé en que el peso de la soledad familiar me hizo querer ceder. Pero cada vez que sentía esa tentación, recordaba por qué había puesto esos límites, para proteger mi bienestar, para dejar de vivir con miedo y resentimiento. Aprendí a ser paciente conmigo misma, a entender que sanar y construir una nueva forma de relación lleva tiempo. Al establecer estos límites, descubrí también la importancia de cuidar mi círculo íntimo, de rodearme de personas que realmente me quieren y me apoyan. Esto no solo me fortaleció, sino que me ayudó a tener un refugio donde podía ser yo misma sin máscaras ni temores. Mirando atrás, puedo decir que poner límites fue un acto de valentía que me salvó. Me permitió empezar a reconstruir mi vida desde un lugar de respeto y amor propio. No fue un camino fácil, pero sí necesario. Aprendí que el respeto hacia uno mismo no es negociable, y que a veces para sanar una familia, primero debemos sanar nuestro propio corazón. Elegir la paz sobre la obligación fue sin duda, una de las decisiones más difíciles que tuve que tomar en toda mi vida. Durante años creí que mi deber era sostener a la familia, aguantar las heridas invisibles y pasar por alto el daño con tal de mantener una fachada de unidad. Pero llegó un momento en que entendí que ese sacrificio solo me estaba destruyendo por dentro. Sentía ese peso constante de la culpa cada vez que pensaba en alejarme, en no asistir a reuniones familiares, en decir no cuando me pedían que fuera el pegamento que mantuviera todo unido. La obligación hacia ellos, hacia ese núcleo que parecía necesitarme, era como una cadena que me ataba a un lugar oscuro y tóxico. Pero dentro de mí algo gritaba por salir, por buscar mi bienestar, por recuperar mi serenidad. Decidí entonces que ya no podía seguir viviendo para satisfacer expectativas que me lastimaban. Elegí la paz, no porque fuera lo más fácil, sino porque era lo que mi alma pedía a gritos. Sabía que romper con la dinámica familiar implicaría enfrentar críticas, desaprobación e incluso el rechazo de quienes decían amarme. Pero ya no podía dar más de mí misma para alguien que no respetaba ni valoraba mi existencia. La primera vez que dije en voz alta que prefería alejarme para cuidar mi salud emocional, sentí una mezcla de miedo y alivio. Miedo a perder la relación con quienes siempre habían sido mi familia, pero también alivio por liberar esa carga que me había consumido tantos años. Descubrí que elegir la paz es también un acto de coraje, porque implica deshacer lazos que parecían inseparables y enfrentar la incertidumbre de un futuro distinto. Al hacerlo, mi sentido de identidad comenzó a cambiar. Ya no era simplemente la que aguanta, la que siempre está ahí, o la que se sacrifica. Empecé a verme como una persona valiosa que merece respeto y tranquilidad. Aprendí a poner mi bienestar en primer lugar, y eso me dio fuerza para construir relaciones más sanas, basadas en el respeto mutuo y el cariño genuino. También me di cuenta de que elegir la paz no significa renunciar al amor o a la familia. Al contrario, es una forma de amor propio que me permite poner límites claros y evitar que el dolor se repita.
No estoy cortando lazos por capricho, sino por necesidad, para no seguir siendo rehén de un ciclo dañino que solo alimenta el resentimiento. Hubo quienes no entendieron mi decisión, quienes me acusaron de egoísta o de romper la familia. Pero con el tiempo entendí que no podía controlar sus opiniones ni la manera en que ellos decidían vivir su verdad. Mi responsabilidad era conmigo misma, y elegir la paz era el regalo más grande que podía darme. Esta elección también transformó mi perspectiva sobre el futuro. Ahora veo mis relaciones con más claridad y respeto, sé que no debo cargar con responsabilidades que no me corresponden ni dejar que otros decidan mi valor. Estoy aprendiendo a construir una vida que me nutra y me haga feliz, lejos de las sombras del pasado. Elegir la paz fue un renacer. Me permitió soltar el peso de la obligación que me mantenía atrapada en un dolor silencioso y comenzar a caminar hacia un lugar donde el respeto, la tranquilidad y el amor propio son el fundamento. Fue una decisión que cambió mi historia, y aunque no fue fácil, hoy sé que fue la más sabia que pude tomar. Después de haber tomado la difícil decisión de elegir la paz sobre la obligación, mi vida no volvió a ser la misma, ni para bien ni para mal. Hubo momentos de soledad, de silencio incómodo, y también de extrañar a quienes una vez consideré mi familia. Pero más allá del vacío, empezó a germinar en mí una nueva fuerza, un crecimiento que jamás hubiera imaginado posible si me hubiera quedado atrapada en aquel círculo tóxico. Al principio, el alejamiento provocó reacciones inesperadas. Algunas personas intentaron culpabilizarme, como si yo fuera la culpable de la ruptura. Escuché palabras duras, comentarios venenosos que buscaban hacerme sentir egoísta o ingrata. Sin embargo, conforme el tiempo pasó, esas voces se fueron apagando, y en su lugar, comenzaron a aparecer otras, mucho más suaves y sinceras, que me valoraban por la valentía que había demostrado. La paz que elegí se tradujo en una tranquilidad que no conocía desde hacía años. Ya no vivía con el nudo en la garganta ni con la sensación constante de estar caminando sobre huevos. Pude comenzar a escucharnos a mí misma, a entender mis verdaderas necesidades y deseos, y a construir un espacio en donde el amor propio fuera la base para todo lo demás. Empecé a buscar ayuda profesional, porque comprendí que sanar no era un camino que debía recorrer sola. La terapia me ayudó a desnudar heridas profundas, a enfrentar miedos y a dejar atrás la culpa que había llevado como un peso enorme. Con cada sesión, sentía como la carga se aligeraba, y aunque el proceso fue doloroso, también fue liberador. El crecimiento más grande vino cuando logré perdonar, no para volver atrás ni para justificar el daño, sino para liberarme a mí misma del rencor que me consumía. Perdonar no fue olvidar, sino aceptar que el pasado no podía seguir gobernando mi presente. Este acto me dio la paz que tanto había buscado y me permitió mirar el futuro con esperanza y confianza. También aprendí a reconstruir relaciones desde un lugar nuevo, donde el respeto y la honestidad fueran imprescindibles. Con quienes quisieron acercarse con sinceridad, pude establecer un vínculo diferente, más sano y equilibrado. Y con quienes no, comprendí que el amor también implica soltar y aceptar que algunas personas no están destinadas a permanecer en nuestra vida. En este camino de crecimiento, descubrí mi propia resiliencia. La capacidad de sanar, de reinventarme y de encontrar luz en medio de la oscuridad. Comprendí que la toxicidad familiar no define quién soy ni determina mi valor. Soy mucho más que esos lazos dañinos, y tengo derecho a construir una vida llena de armonía y respeto. Al mirar hacia atrás, veo que ese ciclo de dolor y conflicto fue también una oportunidad para aprender, para conocerme mejor y para establecer límites que me protejan. Aunque no todo fue fácil, cada paso que di me llevó hacia una versión más fuerte y auténtica de mí misma. Ahora, con la claridad que da la distancia y el tiempo, puedo reconocer que la familia no siempre es el lugar donde encontramos amor incondicional. A veces es un campo de batalla donde hay que luchar por sobrevivir emocionalmente. Pero también sé que puedo elegir quién forma parte de mi círculo íntimo, quién merece mi confianza y mi cariño. El proceso me enseñó que la paz no es un regalo que recibimos de otros, sino una conquista personal. Y que solo cuando dejamos de vivir para cumplir con las expectativas ajenas, podemos realmente encontrarnos a nosotros mismos. Este nuevo capítulo de mi vida está lleno de posibilidades. Me siento libre para decidir, para sanar y para amar sin miedo. Y aunque el pasado siempre será parte de mi historia, ya no tiene el poder de definir mi presente ni mi futuro. Compartir esta experiencia ha sido un acto de valentía y también de sanación. Sé que no estoy sola,
que hay muchas personas que han pasado por algo similar, y espero que mi historia sirva para que otros encuentren fuerza para tomar sus propias decisiones y buscar la paz que merecen. Porque al final, la familia más importante es aquella que elegimos cuidar, comenzando por nosotros mismos.